Bienvenidos a una nueva y escalofriante historia en Misterios Oscuros Quinta Dimensión. El joven y la quinta dimensión. Capítulo 1. El hallazgo. Daniel, un joven estudiante de física de 19 años, era conocido por su curiosidad incansable y su interés por los misterios del universo. Una noche, mientras exploraba un viejo edificio de la universidad, tropezó con un cuarto de almacenamiento olvidado. Dentro encontró un diario polvoriento titulado Experimentos de la Quinta Dimensión, firmado por un tal Dr. Edgar Prieto. Fascinado, comenzó a leerlo, descubriendo notas sobre un portal a una dimensión desconocida. El diario detallaba cómo acceder a esta quinta dimensión y cómo era posible ver realidades alternativas. Aunque escéptico, Daniel sintió una mezcla de miedo y curiosidad que lo impulsó a seguir investigando. Capítulo 2. La fórmula. Esa noche, Daniel se quedó hasta tarde, sumergido en los detalles técnicos que el Dr. Prieto había descrito en su diario. Entre ecuaciones complejas, el texto indicaba que la clave para abrir el portal estaba en un dispositivo específico, llamado el lente espectral. Según el diario, aquel lente podría dividir el espacio y revelar lo invisible. Decidido, Daniel buscó en el mismo cuarto y, después de rebuscar entre objetos antiguos y cubiertos de polvo, encontró el lente escondido en una caja. Al sostenerlo en sus manos, notó que el lente parecía vibrar ligeramente, como si tuviera vida propia. Decidió esperar hasta el amanecer para probarlo, pero los extraños sonidos y sombras en su habitación parecían no querer dejarlo dormir. Capítulo 3. La primera visión. A la noche siguiente, Daniel decidió probar el lente espectral en el laboratorio de física. Colocó el lente en sus ojos, tal y como el Dr. Prieto había descrito, y miró a su alrededor. Al principio, no sucedió nada. Pero de repente, el laboratorio comenzó a distorsionarse, las paredes parecían estirarse y ondular, y una neblina azulada comenzó a cubrir todo a su alrededor. Entonces, lo vio. Una figura oscura y borrosa, como una sombra, apareció en el rincón del laboratorio. Parecía observarlo, y aunque no tenía rostro, Daniel sintió su mirada. Quitó el lente de inmediato, pero la figura continuaba allí, inmóvil. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, ¿había abierto una puerta que no podría cerrar? Capítulo 4. La advertencia. Daniel regresó al diario en busca de respuestas. Descubrió una advertencia del Dr. Prieto sobre los seres de la quinta dimensión, entidades conscientes que existían en esta realidad paralela y que, al ser observadas, podían ser traídas a nuestra dimensión. Esa misma noche, mientras dormía, Daniel tuvo una pesadilla. La figura oscura lo perseguía a través de pasillos interminables, susurrando su nombre con una voz que retumbaba en sus oídos. Al despertar, vio una sombra en la esquina de su cuarto que desapareció en un parpadeo. Decidió buscar a alguien que pudiera ayudarlo a entender el diario y el extraño comportamiento del lente. Capítulo 5. El mentor. Daniel recordó a uno de sus profesores, el Dr. Mendoza, un físico retirado que en su tiempo fue famoso por sus investigaciones sobre realidades paralelas. Cuando le mostró el diario y le habló de sus experiencias, el profesor pareció alarmarse. Le explicó que las teorías del Dr. Prieto fueron desacreditadas y que sus experimentos fueron prohibidos después de que varios estudiantes desaparecieran misteriosamente. El Dr. Mendoza le advirtió que los seres de la quinta dimensión podían percibir las emociones humanas y alimentarse de ellas, especialmente del miedo. Le sugirió que se alejara de la investigación antes de atraer más atención de estos seres. Pero Daniel, impulsado por la curiosidad y convencido de que estaba al borde de un gran descubrimiento, no podía dejarlo. Capítulo 6. La desaparición. Daniel decidió hacer un experimento más, esta vez en un lugar aislado en las afueras de la ciudad. Llevó el lente espectral y comenzó a observar el mundo a través de él. Mientras lo hacía, el paisaje alrededor de él comenzó a cambiar, mostrando formas geométricas flotantes, luces y sombras que no deberían estar allí. De repente, el lente mostró algo extraño, él mismo, mirándose desde una distancia, como si estuviera viéndose en tercera persona. Quitó el lente, pero cuando trató de regresar, se dio cuenta de que estaba perdido en un lugar desconocido, rodeado de una niebla espesa. Sentía que algo lo observaba desde lejos. Intentó gritar, pero su voz parecía no tener eco. Capítulo 7. El regreso inesperado. Horas después, Daniel apareció misteriosamente en la universidad, confuso y desorientado. No recordaba cómo había regresado, pero sentía una presencia extraña dentro de él,
como si algo lo hubiera seguido de vuelta. Sus amigos notaron que había cambiado, estaba más callado, pálido y tenía la mirada perdida. Esa noche, volvió a escuchar susurros y pasos en su habitación. Cada vez que se acercaba a un espejo, veía una sombra detrás de él. Empezó a preguntarse si aún estaba en su propia dimensión o si el lente había alterado algo en su realidad. Capítulo 8. El mensaje del diario. Mientras revisaba el diario una última vez, encontró una sección que no había notado antes. El doctor Prieto había escrito: si te encuentras atrapado entre dimensiones, busca la clave dentro de tu reflejo. Solo cuando enfrentes tu propio miedo podrás regresar. Daniel comprendió que debía enfrentar a la sombra que lo seguía y resolver el enigma de su propio reflejo. Decidió volver al lugar donde había usado el lente por última vez, llevando un espejo consigo, tal como había sugerido el diario. Capítulo 9. El enfrentamiento. En el lugar desolado, Daniel se colocó frente al espejo y colocó el lente espectral en su ojo. Inmediatamente, la figura oscura apareció reflejada detrás de él. Esta vez, la sombra parecía tener un rostro distorsionado, como si fuera una versión oscura de sí mismo. La figura avanzó hacia él, susurrando palabras incomprensibles. Daniel, sintiendo un terror profundo, comenzó a hablarle. Le pidió que lo dejara regresar, que lo liberara. La sombra pareció escuchar, y poco a poco, empezó a desvanecerse. Cuando Daniel abrió los ojos, estaba solo en el campo, y el lente espectral se había hecho añicos en sus manos. Capítulo 10. La libertad o la trampa. Después de esa noche, Daniel intentó regresar a la vida normal, aunque sentía que algo había cambiado. Cada vez que pasaba junto a un espejo o una superficie reflectante, veía destellos de una sombra similar a la que había enfrentado. Comenzó a cuestionarse si había vuelto realmente a su dimensión o si vivía en una realidad ligeramente alterada. Unos días después, encontró una última nota en el diario: alguien siempre observa desde la quinta dimensión. Quizás nunca podrás escapar completamente. Con este pensamiento inquietante, Daniel comprendió que, aunque había regresado, la conexión con la quinta dimensión nunca se rompería del todo. Espero que hayas disfrutado esta historia llena de misterio, ciencia ficción y suspense, explorando las dimensiones desconocidas y los peligros que acechan en ellas.